Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, charlamos con gente famosa como vos. Queremos saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos entre nosotros. Hola, Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Una nueva emisión de Famosos entre nosotros con un personaje, más que personaje, con una persona en un rol maravilloso, creo. Vamos a preguntarle después. Muchísimas preguntas. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Nano, ¿cómo estás? Bueno, sí, como decís, una persona que ha estado ya en nuestro programa, pero desde otro rol, hoy lo tenemos claro. Voy a presentarlo para no demorarnos. Estamos con el licenciado Gabriel Fuchs, él es embajador de la Argentina en Ecuador, y para no demorarnos y empezar nuestras preguntas, nuestras curiosidades, le doy la bienvenida. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría poder estar conversando con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias para nosotros también, Gabriel, como siempre. Empezamos por el principio, Gabriel. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo se llega a ser embajador? No siguiendo una carrera diplomática. Bueno, los presidentes tienen la potestad de, en determinados destinos, eso lo establece la ley del Servicio Exterior de la Nación, en determinados destinos que así lo decidan, o que así lo precisen, o que así lo evalúen como importante, enviar embajadores con una trayectoria política y no necesariamente con una trayectoria diplomática. Hay un cupo de esto, no es que es arbitrario, está establecido. De cualquier manera, un embajador político, o sea, un embajador que no ha pasado por la carrera diplomática, propiamente tiene que atravesar para ser nombrado embajador un procedimiento bastante complejo, que pasa por el Senado de la Nación, es decir, requiere el acuerdo del Senado de la Nación, lo cual, como todos sabemos, no es algo que se aprieta un botón y se obtiene, es algo que requiere acuerdos políticos, que la persona tenga el consenso necesario, que no... en mi caso, la decisión incluso demoró bastante tiempo. El presidente me propuso aproximadamente ya en octubre del 21. Me propuso octubre, noviembre del 21 y tardó como 8 o 9 meses en atravesar todo el proceso, porque en el Senado requiere reunión de comisiones ante el cual el aspirante a embajador o el enviado por el Ejecutivo para ser embajador tiene que exponer ante los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores y ante la Comisión de Acuerdos del Senado, que son dos de las más importantes, sus objetivos, demostrar por qué el presidente pensó en uno. En mi caso demoró un tiempo, todo eso luego tiene que ir a votación en el Senado. Quiero decir, la elección de un embajador político es privativa del presidente, pero no es una arbitraria, no es una decisión, tiene que atravesar una cantidad de filtros. La Constitución lo prevé la Ley de Servicio Exterior. En mi caso, no me gusta ser autorreferencial, pero yo he estado 11 años en la Cancillería como presidente de los Cascos Blancos. Claro. Durante 10 años y medio, casi 11 años, con lo cual mi rol en política exterior es un rol conocido, digamos, de toda la clase política, quizás no el gran público, pero sí los actores de la política han conocido, y muchos más allá de los actores de la política, ese rol, y eso ayuda mucho, porque bueno, se supone que no soy un llegado que va a ir de embajador. Debo decir también, ser crítico y autocrítico, que muchas veces esas decisiones de los presidentes no son acertadas, ¿no? Tenemos casos, yo no voy a hablar de terceros, pero no necesariamente esto es fácil. Así que alguien que no es de la diplomacia puede llegar a ser un diplomático, que se llama artículo 5 de la Ley de Servicio Exterior, atravesando el acuerdo del Senado propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional por el presidente de la Nación, que ese es mi caso. Yo ya estoy hace 7 meses ejerciendo como embajador en Quito, representante de la Argentina en Quito. Bien. Gabriel, ¿el destino es único? Es decir,
siempre se piensa en función el que es propuesto para un solo país, o puede haber una cantidad de países asignados o destinados, digamos. Sí, eso tiene que ver con los lugares donde Argentina tiene representación. Efectivamente, como vos decís, y está bien la pregunta, hay países que son excluyentes. En América Latina hay un embajador por país, no hay discusión ahí. En África hay países que se llama concurrencia, porque no tenemos, por una cuestión presupuestaria, estratégica, de capacidad como país, no en todos los países, y esto no es por menoscabo del país, pero no en todos los países uno tiene embajador, entonces tiene lo que se llama un embajador concurrente, es decir, alguien es nombrado en un país donde sí hay una embajada y tiene concurrencia, es decir, es el embajador ante 3 o 4 y a veces más países, lo mismo en algunas islas pequeñas del Caribe, lo mismo en algunos otros países, incluso de Europa Central, está lo que se llama concurrencia. En mi caso, y en todos los casos de América Latina, primero pues son relaciones históricas, cotidianas, constantes, de mucho volumen, todos los embajadores, incluso la gran mayoría de los embajadores en Sudamérica, son embajadores de origen político, ¿no? En el caso de, ustedes saben, Brasil está Daniel Scioli, en Bielsa, Rafael Bielsa en Chile, y así sucesivamente, en muchos casos, bueno, Alberto Iribarne, que es embajador en Uruguay, pero los países de la región siempre, además de los países centrales importantes, son una prioridad política para los gobiernos. Por lo tanto, es común que los presidentes designen a alguien de máxima confianza en esos lugares. Porque recordemos que en la región tenemos el Mercosur, tenemos la CELAC, tenemos la UNASUR, tenemos cantidad de organismos, la OEA, organismos regionales, tenemos una interacción de comercio enorme, nuestros principales socios son regionales, no es el caso de Ecuador, no es nuestro principal socio, pero tenemos un volumen económico y comercial muy grande, así que eso sería el contexto de lo que de la pregunta. Está bien preguntado, porque efectivamente hay embajadores que sí lo son ante más de un país. Bien, bien. Y yo siempre escuché hablar de la presentación de las cartas credenciales. ¿Cómo es eso, Gabriel? Sí, eso es muy importante. La diplomacia mantiene muchas formas que son antiguas, o sea que uno las ve y dice, bueno, pero en este momento si ya todos saben que ya te nombraron, porque eso es, los embajadores, la idea de las embajadas viene de varios cientos de años atrás, donde uno podía pensar que sobre todo viene un punto de referencia es la paz de Westfalia en Europa, ¿no? Donde se empiezan a establecer los estados-nación y cómo hace alguien para reconocer el mandato que trae una persona que es designada ante un imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, y las cartas credenciales que venían con los lacres, ¿no? Con los sellos, eran como hoy eso, bueno, sin embargo, la diplomacia mantiene mucho las formas. Ustedes saben que voy a ser diplomático. Cuando alguien dice voy a ser diplomático, es que se supone que va a cuidar mucho la forma independientemente del fondo al que quiera hacer referencia. Incluso para decir, vos sos esto y sos lo otro, un diplomático va a decir, yo pienso que el contexto en el que estás moviendo y desarrollando tu acción no es una... Entonces genera un edulcoramiento que tiene que ver con un idioma, porque la diplomacia, en definitiva, es, con toda la evolución a lo largo de la historia, la herramienta, sobre todo de la consolidación de los estados nacionales, ¿no? Durante los últimos 300 años particularmente, 400, ya estamos en el siglo XXI, es sin duda una de las herramientas, y sobre todo después, yo diría, de las grandes guerras mundiales, que nos permite mantener allí donde hay un nivel de conflicto, algo que permita rodear el conflicto y buscar soluciones alternativas, y que la línea del conflicto, cuando es conflicto no es guerra, es conflicto comercial, conflicto de interpretación de un límite, conflicto, atraviese como un río, y entonces eso es la diplomacia o parte. Estoy haciendo una definición que un diplomático podría tirarme de la oreja porque es muy simplificada. Pero entonces,
Sí, ¿Eh? perdón. No, te No, no, quería... no, no. Te escucho. No, en donde imagino que también justamente por lo que decís el lenguaje y esa solemnidad adquiere, no es caprichoso, digamos, adquiere Así es. relevancia porque justamente se trata de ese ser diplomático al que te referías, ¿no? Así es. Y Se como, trata de... Que es que perdóname, a Ale, veces se queda muy en la forma, perdón, porque es importante, pero a Claro, veces se cree que la diplomacia es solo eso. En realidad eso es una herramienta para conseguir primero los el fondo, objetivos que tu país requiere en una determinada claro, situación. Segundo, es una herramienta para justamente, si existe un conflicto, tratar de que la interpersonalidad en las relaciones no potencie ese conflicto. Imagínense que si claro, hay un conflicto y uno va y dice, ustedes tienen que, como ha pasado, uno lee los diarios y se da cuenta, a veces el tono exacerba claro, la conflictividad y entonces eso es importante. Ahora, lo importante son cuáles son los objetivos, ¿no? El tono. claro, El tono es una claro, herramienta para los objetivos. Entonces, el primer objetivo del embajador son muchos, porque contribuir a la paz mundial podría ser un objetivo humanista general, contribuir a una sociedad mejor, contribuir a un mundo menos desigual, pero el primer objetivo del embajador es contribuir a los objetivos que su país y su nación tiene, ¿no? Es muy claro, difícil ser embajador, por más nivel de profesionalismo que tenga, si uno está radicalmente en contra de los objetivos que su país tiene. Es complejo eso. La diplomacia profesional hay un equilibrio mucho mayor de estas cosas. Y la diplomacia política es más complejo, porque bueno, uno está porque está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con los objetivos que en este momento mi país exhibe como herramientas y como estrategias a nivel internacional. bien. Eh, me quedé con una cosa, con el tema este del lenguaje que Ale también estaba haciendo mención. Es un poco como hacen digo, te hago la comparación con los poetas, ¿no? Donde cada palabra es importante, Sí, porque cada así palabra es. puede llevar a un conflicto. Sí, sí, eso es una superficie de las cuestiones, ¿no? Es una superficie importante. No es la clave, vuelvo a repetirlo, ¿no? Porque uno puede hacer todos los meta rodeos y rodeos que quiera sobre una situación, pero si no tiene claro qué es lo que quiere conseguir, el otro va a hacer meta rodeos y rodeos mejores que los de uno y vamos a terminar en un galimatías que obviamente no contribuye. Lo Claro. importante es, y además está hoy, bueno, la diplomacia y los estados y los conflictos han variado la Guerra Fría era una época, la guerra de la revolución, la época de la Revolución Cubana en la región era otra época, la época de Kirchner y Lula en la región era otra época, la época de Macri y Piñera era, o sea, todo cambia, va mutando y también va mutando las formas, tiene mucho que ver hoy. Hoy el tema de las cartas credenciales, yo entregué las cartas credenciales, es una ceremonia solemne, el propio presidente las recibe, es una señal de aceptación que ya preexiste, porque si no uno no llegaría a tener las cartas credenciales. Normalmente en diplomacia hay una conversación informal previa entre los países que se podría reducir a la siguiente forma. Mira, yo te voy a mandar a Mario Engel de embajador, ¿no? Te aviso. Ah, pero yo tengo un problema, no me lo mandes, porque él una vez dijo una cosa, entonces si vos me mandás eso me generás un conflicto. Pero esa conversación no está escrita, es hecha en niveles, entonces hay una preaceptación. Entonces, bueno, está bien, y yo te voy a mandar a Fuchs, embajador. Pero justo a Fuchs, bueno, nos ponemos de acuerdo. Tenemos que recomponer relaciones porque vos hace 2 años que no tenés embajador en mi capital y yo hace 2 años que no la tengo en la tuya. ¿Te parece si este tema y bueno, aceptamos los dos? Eso no está escrito. Eso es una conversación entre 2 cancilleres, 2 vicecancilleres, 2 funcionarios intermedios, y luego viene lo formal, pero uno ya presupone que si lo informal fue acordado, sin embargo se mantienen, son hechos importantes, desde lo subjetivo es un momento para uno importante porque está representando a su país en ese momento y está siendo aceptado. Bueno, después hay que trabajar todos los días, no alcanza con eso, ¿no? La formalidad solo es
una foto. Después está el trabajo cotidiano, que tampoco es solo con los gobiernos, con los niveles comerciales, las misiones, conocer a la sociedad donde uno vive, conocer a sus actores, a los de un lado y a los de otro. Ahí vamos, Gabriel, tenemos que ir a un corte. ¿Cómo no? Ahí vamos al... En el segundo bloque hablamos de eso. Estamos con Gabriel Fuchs, que es nuestro embajador en Ecuador, y tenemos un mito de la profesión. Hay cosas que seguramente en las embajadas la gente pide mucho y a la gente de la embajada le molesta terriblemente porque son a lo mejor estupideces. ¿Hay de esas? ¿Cuáles son? No la contestes ahora. Vamos entonces al primer tema del programa, el tema Mark Knopfler, Eric Clapton y Mark Knopfler, Someday. Vamos, Eli, cuando quieras. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
Y seguimos en FEN, estamos con nuestro embajador en Ecuador, el licenciado Gabriel Fuchs, y había quedado una pregunta gancho, y es, ¿hay cosas que por las que solicitan mucho en la embajada y que la gente de la embajada no les gusta? ¿Cuáles son? Sí, no gusta, no sería así, digamos, porque una de las tareas de una embajada es los temas consulares. Es decir, de la embajada hay, por ejemplo, 2 consulados en la embajada argentina en Ecuador, que son en Quito, uno, y en Guayaquil, que serían los... Hay países donde hay muchos más consulados. En Brasil hay, no me acuerdo la cantidad, en China, eso según... Pero en Ecuador, que es un país pequeño, hay uno en la ciudad más importante de la costa y otro. La demanda de los consulados es mucho más compleja y cotidiana, porque el consulado tiene una lógica de atención al público permanente, doble esquema de atención al público. Entonces, recae argentinos con problemas, o que son ejemplos, no es un problema único, ¿no? Que puedan haber sido robados o que pueda haber sufrido algún tipo de situación y que entonces el consulado tiene que hacer alguna lógica de protección, reponer los papeles, ver cómo repatriarlo. Y no es que tenga plata para repatriarlo, tiene que buscar mecanismos, conectarlo con... Hay muchos con Ecuador, hay muchos casos de estudiantes jóvenes ecuatorianos que estudian en la Argentina, muchísimos. Yo calculo que hay 12.000 jóvenes ecuatorianos estudiando en la Argentina. La Argentina sigue siendo una meca. En Ecuador nos aman, el pueblo y la gente. El sistema público nuestro atrae jóvenes estudiantes que podrían estar a la misma distancia de Miami, ¿no? En términos de vuelo aéreo. Y entonces, ahí aparecen algunas cosas que sí nos molestan, que son pícaros, porque como Ecuador es un estado asociado al Mercosur, la visa para trabajar o estudiar no es muy compleja, es súper fácil, no es súper fácil, es fácil, digamos, de conseguir. Entonces aparecen empresas, por ejemplo, que convocan a los jóvenes y les hacen como una gestoría innecesaria y entonces intentan mediar esa relación de conseguir la visa de trabajo o la visa de residencia y después los abandonan, ¿no? A los jóvenes, ya les sacan guita, para decirlo en criollo, y después claro, no les cubren esas situaciones. Y todo eso es innecesario. De hecho, yo me reuní antes de venir, unos días antes, con sería lo que acá es la CONEAU, digamos, la Comisión de Acreditación Universitaria allá, para que hagamos juntos una campaña, porque la Argentina es receptora. Acá voy a hacer un intervalo, ¿no? Que hablan tanto de los jóvenes que huyen de la Argentina, yo lo que veo son jóvenes que vienen de la Argentina, ¿no? O sea, esa idea de la Argentina expulsora, yo vivo en Argentina, el otro día titulaba un gran diario argentino que había 7.000 argentinos que se habían instalado en Uruguay como una catástrofe, que son los mismos argentinos que hace años que tienen intereses en Uruguay, intereses inmobiliarios, que usan los bancos uruguayos. Bueno, acá hay 12.000 estudiantes ecuatorianos. 12.000 es una cifra enorme, ¿no? Solo Ecuador. Solo Ecuador, de Perú hay otra gran cantidad. La Argentina, por su sistema público y por su sistema privado también, hay que decirlo, por su salud pública, porque Buenos Aires es una ciudad yo no digo que sea una ciudad segura para no entrar en discusiones, pero comparativamente a la media de América Latina, incluso en temas de datos efectivos. Ustedes saben que yo también trabajé en el Ministerio de Seguridad y por lo tanto tengo un seguimiento de los temas de seguridad, pero Buenos Aires es una ciudad en la que uno tiene muchas garantías para vivir una vida muy razonable, ¿no? Buenos Aires, por supuesto, hay zonas más complejas, situaciones. No es que no pasa nada, digo, no quiero tampoco exponer de nada, ¿cómo es eso? Pero la verdad, en Quito o en Guayaquil, la gente sale muy poco de noche, no hay una vida nocturna. Hay una vida nocturna para determinadas élites, pero no es que las calles están llenas de gente permanentemente. Hay una moderada, pero hay mucho temor, hay mucha inseguridad. Son lo que dice el propio gobierno ecuatoriano. De hecho, ha habido problemas complejos. Aquí hay problemas, sí. Sin embargo, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, la Argentina, son un atractivo para todos, para cualquiera vendría acá, por nuestra gastronomía, por nuestro sistema público,
porque es linda ciudad, porque es bueno vivir en cualquiera de estas ciudades que yo mencioné. Bueno, volviendo a qué cosas molestan. Y molesta a veces, bueno, primero es mucho trabajo. El trabajo consular, que es uno de los trabajos de la diplomacia, es mucho trabajo, porque siempre hay algún problema. Hay muchos jóvenes argentinos que también viajan por la zona, van a las playas, se quedan un tiempo ahí. Siempre tenemos, hace poco tuvimos un problema, un muchacho mendocino que estuvo desaparecido unos días, que lo habían robado, y bueno, al final por suerte lo encontramos en la frontera con Perú y pudimos trabajar con la cónsul nuestra en Guayaquil muy bien. Ese es un tema. No es lo único que hace una embajada. La embajada hace muchos temas comerciales, o sea, la embajada tiene una sección comercial, todas las embajadas, para promover el intercambio y regular y ver las normas de comercio entre nuestros países. En el caso de Ecuador, que es un país asociado al Mercosur, pero tiene un convenio antiguo con el Mercosur, entonces tenemos muchos problemas, trabas con los aranceles, tenemos discusiones permanentes con las autoridades, discusiones normales, ¿no? Pues si vamos, venimos, negociamos, nos juntamos con los ministros, con los viceministros, decimos a ver si se puede, el sector privado hace presión, hay un gran movimiento sobre los temas comerciales. Sin embargo, por ejemplo, con Ecuador, el intercambio comercial es de $1.200 millones, que es bastante importante para un país tan pequeño como Ecuador. Somos, no sé si el 9º socio comercial. Antes de eso está China, Estados Unidos, quiero decir, no es que... Y ahí sí hay tensiones, a veces cuesta mucho articular el desembarco de los actores económicos argentinos, se organizan misiones de distintos sectores, se organizan, por ejemplo, ahora va a estar yendo una misión del sector del instrumental médico, vinculada a la venta de instrumental médico. Entonces se arman reuniones, se trabaja, hay mucho trabajo en esa zona, y después están los temas políticos, ¿no? Que es una cosa permanente de idas y vueltas, donde hay eventos regionales, etcétera. Gabriel, No sé. entiendo Sí. que vos asumiste en octubre del 21, más o menos, esa es la época. No, yo llegué a Ecuador el 19 de julio, exactamente del 22. Ah, del 22. Sí, ya 7 meses. Se han cumplido un Está. poco más de 7 meses de mi gestión. Te preguntaría igual si es que todavía hay secuelas o efectos de lo que no ha sido, bueno, la época de la pandemia, sabemos, en el 20 y el 21, pero digamos esa emergencia sanitaria y todo lo que hemos vivido, digo, ¿en qué se tradujo, digamos, a la hora de iniciar tu gestión de alguna manera, ¿no? Si es que hay alguna secuela todavía. Sí, cuando yo llegué todavía, acá ya estaba mucho más morigerada la relación social post pandemia. De hecho, no había un uso del barbijo ya acá obligatorio, ahí todavía seguía el uso del barbijo obligatorio cuando me tocó llegar. Ecuador tuvo una reacción un poco tardía sobre el tema de la pandemia, tuvo un nivel de mortandad muy alto y la vacunación fue un poco tardía. Ahora eso está mucho más equilibrado, ¿no? Ya toda la región, ¿no? Los indicadores de la OPS son más o menos similares. Hay mucho cuidado, la gente mantiene todavía cierta disciplina social, pero no solo por la pandemia, porque por ejemplo para nosotros usar barbijo fue toda una revolución. Ahí como hay volcanes rodeando las ciudades, que cada tanto emanan, usar barbijo es algo para lo que por lo menos el quiteño o la zona de influencia montañosa, tenemos en este momento hay una erupción importante, no grave, pero con amenaza del volcán Cotopaxi, que está largando ceniza y vapor desde hace un par de meses, y la reacción frente a eso es usar barbijo, o sea que el tema del barbijo ahí no fue como acá, que fue un impacto cultural, porque nunca en nuestra vida nadie de nosotros se había puesto un barbijo en la Argentina. Sin embargo, bueno, ahora está bastante bien, está como acá, yo diría, la vacunación continúa, una muy fuerte influenza, gripe, fuertísima, hace un par de meses, que tenía casi el mismo efecto, tuvo un efecto fuerte, parecido al del COVID, pero bueno, eso también ya está bajo control. Buenísimo. Bueno, tenemos que ir al segundo corte, se nos pasó rapidísimo esta media hora. Tenemos una pregunta, gancho, te voy a sacar de tu rol de embajador.
Es un mensaje que mandó Alejandro Samaritano. Y dice, pregunta, ¿River para todos? No la contesté. Vamos a hablar de eso. Pero cortito porque nosotros somos bosteros. Pero vamos al segundo tema. Ricardo Mollo con la Orquesta Filarmónica de Mendoza, La Flor Azul. Vamos, Eli, cuando quieras. Seguimos. Vamos entrando en el folclore de a poquito. Del papá de mi querido compañero Diego Arnedo, La Flor Azul. Que solo me voy quedando en mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guairamuyo por el salitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile chacarera de esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Esa pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse copla para hacerme llorar. Amala ya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile chacarera de esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Muchas gracias. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Algo de River, no se hagan los tontos.
Seguimos con el licenciado Gabriel Fuchs. Claro, nosotros no nos recordábamos cuál era la pregunta gancho. Bueno, sí. Se habían bloqueado la pregunta gancho. Sí. Diciendo, era una censura previa estaban haciendo. Nosotros, como somos mujeres, hay cosas de las que nos olvidamos. El inconsciente nos corta determinadas cosas. Pero volvé a formular la pregunta tal como la había hecho quien te la mandó. Me la mandó mi amigo personal Alejandro Samaritano, Gallina, él, y me dice, River para todos, que te pregunte a vos, River para todos. Sí, bueno, yo soy de River, soy fanático de River, voy a la cancha, llegué justo, lo único que pude ver, este año pagué todo el abono, pero voy a ver 2 partidos seguramente, pero pude ver el de Argentinos Juniors el otro día en cancha de River. En Quito existe una peña que se llama River de Quito, en la cual, y hay un local que es un argentino que se llama Chorigol, así. El tipo es fanático de River, empezó con un local y ahora tiene como 10 o 15, no sé, el otro día me invitó a la inauguración de uno nuevo, fanático de River, y entonces los partidos de River, los que son de River, y yo soy de River, nos juntamos a verlos en el Chorigol de Quito, que es una cadena que, como su nombre lo indica, hacen choripán, es como si comer en un parrillón argentino, a precios muy populares, nos hicimos amigos por lógica, o sea que, y hay una peña que se llama River de Quito. Ahora, con el tema del Mundial, nosotros hicimos en la embajada, allá el fútbol se vive además hay mucha influencia del fútbol argentino, como por ejemplo, para los memoriosos, Alfaro Moreno, ex jugador de Independiente Platense, es el presidente del Barcelona de Guayaquil, que es el equipo más importante de allá. En todos los equipos, Independiente del Valle ganó la Copa Sudamericana el año pasado con 2 goles de 2 argentinos. Como todo el mundo sabe, Alfaro era el técnico de la selección que se clasificó al Mundial. Que yo tuve, la verdad que tuve una actitud maravillosa con la embajada, de acercamiento, de ponerse a disposición, sin necesitarlo realmente. Y bueno, yo lamento que no le fue tan bien a Ecuador, yo pensé que le iba a ir no mucho más lejos, pero que iba a avanzar un poco más. Pero el Mundial fue un evento como en todos lados. Nosotros hicimos como un microcine en la Majerote, en una cancha, una ex cancha de tenis que no se usaba, enorme, donde llegamos a meter 1.300 personas en el partido final, ¿no? Con una pantalla gigante, donde venía el embajador de Rusia, el nuncio del Vaticano, el embajador de Francia, incluso vino a la semifinal con Holanda, la embajadora de Suiza, el embajador de Cuba, de Haití, más la comunidad argentina, y fue, bueno, además todos los medios, así que tuvimos todos los medios siguiendo. La Argentina, nosotros no sabemos lo que es afuera, cómo nos ven. Y la admiración con que se nos ve, que incluso más allá del ego nuestro, ¿no? Cómo lo argentino pesa. Por supuesto, el Mundial fue un gol también diplomático, porque nos permitió esa visibilidad, ¿no? Usarla también para que la embajada argentina sea un punto de referencia cultural, social, y así lo fue. Así que Gabriel, te contesté lo de River y seguí con el Mundial, ahí. Pasamos a otro tema. ¿Cómo no? No, te quiero preguntar, Gabriel, está muy interesante esto, más allá de los equipos en particular, pero muy, muy interesante. ¿Cuánto dura el mandato como embajador? El mandato del embajador de artículo 5, que es mi caso, dura igual que el mandato del presidente que lo eligió, que lo propuso, no lo eligió. Ajá. A mí me elige el acuerdo, me lo da el Senado, como yo lo expliqué. Claro. El mandato dura hasta, en este caso, el principio, hasta el día 10 de diciembre de este año. Luego veremos qué otras cosas sucedan, y si también mi propia voluntad, y qué sucederá en el proceso electoral. Pero el mandato de los embajadores políticos dura lo que el presidente que los propone. El presidente tiene hasta 25, la posibilidad de nominar 25 embajadores políticos. En general no se llega nunca a esa cifra, es una cifra alta.
pero todos los embajadores políticos, mira, yo les cuento, ya conté algunos, ¿no? Scioli, Carlos Tomada es embajador en México, todos recuerdan a Carlos Tomada, Rafael Bielsa en Chile, todo el caso, los casos nuestros, Domingo Pepo, que es el embajador en Paraguay, terminan el 10 de diciembre de este año, a priori. Luego se verá cuál es la continuidad política y las decisiones que toma el gobierno que emerja de las futuras elecciones. Claro, podría renovarse, digamos, también, que eventualmente. Bueno, sí, eso ya entra en un terreno, digamos, en principio, a la pregunta es, termina el 10 de diciembre. Ese sería el... Gabriel, te pregunto algo un poquito más doméstico. ¿Cómo hiciste con respecto a las costumbres de Ecuador? ¿Cómo te encontraste? Y si es que hubo mucha diferencia y en todo caso, ¿en qué? Bueno, lo cotidiano, digo. Sí, hay varias. La primera es que Quito está a 3.000 metros de altura, así que hay que acostumbrarse. 3.000 metros, no es que uno pasea un rato, va a Tilcara y vuelve. Es 3.000 metros de altura todo el tiempo. ¿Qué pasan cosas que yo... Y además, si ustedes se acuerdan, la pelota no dobla, que la famosa frase de Pasarela, bueno, es curioso y además como eso que los equipos, la discusión que siempre hay entre los médicos y los equipos de fútbol que juegan en altura tienen que llegar y llegar al toque o llegar y aclimatarse. A mí me pasa, por ejemplo, ahora estoy volviendo, tuve unos 10 días aquí en Buenos Aires en total, y me voy a tener que volver a aclimatar. No es que el cuerpo se aclimata, y por supuesto que como ya conozco las reacciones de mi cuerpo, el umbral de lo que me preocupa es menor. Yo sé que me ahogo, pero ya sé cómo me ahogo y en qué situación y que eso pasa. Los primeros días no es tan fácil, ¿no? Eso. Uno está más temeroso, por supuesto saturas menos, ese tipo de cuestiones. Pero bueno, pero después lo estoy así. Ahora hago gimnasia cotidianamente, por ejemplo, ya subir cuesta mucho. La gastronomía es una gastronomía andina, es una rica gastronomía, a mí me gusta. Por ejemplo, hace pocos días, justo el día que venía para acá, hubo un festival del tamal, porque ustedes saben que el tamal llega hasta México, pero en Argentina hay tamales, en El Salvador hay tamales, en Ecuador es uno de los platos clásicos del fast food andino y nuestro, digamos, para decirlo. Y efectivamente me llamó la atención, ¿no? Porque es gracioso, porque nosotros hicimos en la embajada, le pedí al cocinero nuestro que prepare tamales argentinos. Y se presentan ahí los distintos de México, la embajadora de México. La gran mayoría creía que en la Argentina no había tamales. Sin embargo, hay 8 millones de personas, que sería lo que es la zona andina hasta Córdoba, pero acá en Buenos Aires también, porque tenemos las casas que venden también comidas, no solo empanadas. Embajadores cultos de países cercanos me decían, no sabía que en la Argentina había tamales. Así que quiero decir que la alimentación va en esa línea, se usa mucho maíz, mucho claro, la típica comida andina. Hay mucho buena pescado, porque Guayaquil es uno de los puertos más importantes, y la pesca del camarón, el camarón ecuatoriano es famoso en el mundo, le vende mucho a China, en este momento $3.000 millones en camarón le vende a China, que pasó a ser el principal socio comercial en el último año, como parte de un contexto internacional que está mutando, ¿no? Rápidamente pasó a ser el principal socio económico de Ecuador. Claro. ¿Y cómo es un día de trabajo tuyo? ¿Qué hace el embajador durante el día? Varias cosas, sí, siempre hay, bueno, hay distintas, lo normal es, yo me levanto muy temprano porque como hay 2 horas menos, la actividad acá empieza 2 horas, es decir, cuando allá son las 6 de la mañana, acá son las 8, y por lo tanto tengo que estar atento, pero como me acuesto relativamente temprano también, porque la vida, como dije, no se cena tarde, se cena a las 7, 7:30, hay como un acotamiento de eso. Normalmente, si es un día donde hay solo actividad en la oficina, es eso, actividad en la oficina, ver información, trabajar con los colaboradores, enviar información a Buenos Aires, recibir instrucciones de Buenos Aires, recibir gente de la oficina de distintos, que puede ser
comerciantes, que puede ser empresarios, que puede ser algún funcionario o empresario argentino que está por ahí y que por lo tanto viene a la embajada, lo recibimos. Trabajar temas de ese tipo. Muchas veces hay actividad fuera de la embajada, casi todos los días hay alguna actividad fuera de la embajada, que a veces son actividades sociales un poquito aburridas, pero son importantes de ir, como comentábamos fuera del aire. Una de mis tareas es escuchar lo que pasa y poder informar a mis superiores lo que yo percibo, no solo lo que los diarios dicen o lo que un informe oficial me puede dar. Y además conocer empresarios locales, conocer periodistas locales, conocer actores locales, es parte del trabajo, aunque a veces no es divertido porque uno va a encuentros que te llevan mucho tiempo. Quito es una ciudad con mucho tráfico tremendo, porque es un valle encajonado entre montañas y entre volcanes. Es una mancha urbana de 50 kilómetros que cuesta mucho atravesarla en las horas pico. Entonces, todo eso es. Algunas veces viajo a algunas otras ciudades donde hay alguna actividad puntual, pero también para conocer a las autoridades locales o ir a vincular universidades públicas nuestras con universidades públicas de, por ejemplo, Carchi, que es una provincia limítrofe con Colombia, uno de mis últimos viajes, a Guayaquil, donde hay mucha actividad comercial. Eso, diría muy a grosso modo, es la cotidianidad. Eso empieza muy temprano por la información. Hoy ya uno, aunque esté desayunando con el celular, está trabajando, recibiendo información, ya sabemos. Eso empieza para mí a las 7, para decirlo, ¿no? Normalmente la actividad termina alrededor de las 5 de la tarde, y ahí hay algún volumen de actividad social. Pero eso es un día. Hay varios Zoom, esto que estamos haciendo ahora, ahí tengo Zoom con otros funcionarios, con funcionarios del gobierno argentino, eso también es bastante permanente, con otros embajadores, amigos y compañeros, con los que a veces nos juntamos para intercambiar con el embajador en Perú, Vaca Narvaja, que nos cuenta la situación en Perú, con el embajador en Venezuela, Oscar Laborde, que nos cuenta, o yo cuento, un análisis más cerrado, más para nosotros. Hay todo ese tipo de cosas, son la vida cotidiana, pero después, bueno, cuando fue el Mundial había millones de otras cosas y hay mucha actividad pública. También trabajamos con los medios bastante para promover, por supuesto, las informaciones que nosotros queremos que trasciendan por parte de la República Argentina. Claro. ¿Y hay algún tipo de guardia así? Porque imagino que hay conflictos que no tienen horario, digamos, ¿no? O sea... Guardia, sí, hay. La embajada está compuesta somos 7 funcionarios diplomáticos de carrera, entre los cónsules, el ministro, la ministra que está a cargo, la sección comercial, otros, y 20 funcionarios locales, 20 y pico funcionarios locales, más el consulado en Guayaquil, que tiene autonomía, que tiene 2 funcionarios diplomáticos y unos 10 funcionarios locales. Hay un celular de guardia para cualquier emergencia, que siempre un funcionario lo tiene. Hoy, igual, eso es una cosa más antigua, porque hoy cualquiera, mi WhatsApp, por ejemplo, tiene todo el mundo, y cualquiera que tenga un problema ya me escribe en forma directa a mí. Hoy pasa eso en casi todos lados, ¿no? Digamos. Claro. No es como antes, que para llegar a un funcionario había que hacer un zigzag, ¿no? Hoy todo es mucho más fácil, pero se mantiene lo formal de mantener un funcionario de guardia para responder a algún tipo de emergencia, del tipo que sea, ¿no? La emergencia. Claro. Para los que no sabemos, los que alguna vez o nunca hemos ido a una embajada, uno tiene una imagen muy edulcorada, ¿no? Sí. O de guerra de espionaje, esas cosas, o de glamour. Sí. Es más, no sé si te acordás la publicidad de Ferrero Rocher que hablaba de las fiestas del embajador. ¿Existen las fiestas del embajador? ¿Son así? ¿Hay glamour? No, eso ya, incluso yo ya... Hay una lógica donde un embajador se mueve en círculos de poder. Es normal que así sea porque representa intereses
que se mueven en círculos de poder, porque interactúa con el gobierno, interactúa con los gobiernos provinciales, que allá serían las prefecturas, interactúa con la Cámara de Comercio Automotor, interactúa con otros embajadores, con los cuales tiene intereses convergentes. Entonces hay una gran sociabilidad, hay muchas acciones sociales en las cuales uno participa. Glamour es relativo, digamos, bueno, eso está en cada uno. Nosotros mismos hacemos reuniones, yo he hecho muchas veces, nosotros tenemos la residencia argentina que pertenece al patrimonio argentino, es una residencia que tiene 3 hectáreas de parque y casi 2.000 metros cuadrados edificados, con unas salas que están en muy buen estado. A veces hay que pelearse un poco con los funcionarios de Cancillería porque mantener ese parque es carísimo, pero si uno no lo mantiene, eso termina sepultado en una selva, porque es así, ¿no? Porque llueve mucho, pero hacemos reuniones, hemos hecho cenas o invitado a otros embajadores, a los embajadores de América Latina, nos juntamos mucho, con el de Chile, el de Uruguay, para intercambiar información, porque eso es parte también. Es decir, hay intereses comunes, hay cómo interpretar a los locales. Entonces, a veces la mirada del otro nos ayuda a interpretar a los locales. El espionaje clásico existe también, pero no es lo que se leía en los libros. Existe dar información, eso no es espionaje. Y, por supuesto, hay países que tienen intereses mucho más fuertes que el nuestro, mucho más fuertes, económicos, geopolíticos, que seguramente tienen una mayor presencia en los niveles de búsqueda de información. Bueno, nosotros tenemos la razonable que corresponde a una relación absolutamente bilateral que se ha normalizado mucho con sus avatares en los últimos tiempos. Sí, el glamour hay un poco, a algunos les gusta. A mí lo que me gusta es esto de juntarme, la sociabilidad que me permita mejorar mi capacidad de análisis. Y por supuesto, eso se hace en el contexto social, una cena, ese tipo de cuestiones, ¿no? Bien. Gabriel, te hago una última pregunta porque ya estamos cerrando el programa. Jerárquicamente, digo, vos... Perdón, y se me va el avión. No, es a las 6 de la mañana se me va el avión. Tenés ¿cuál es tu superior inmediato? ¿O es llegada directamente al presidente el contacto, digamos, a la hora de plantear o tener que evaluar algunas cuestiones? Sí, bueno, mi superior es el canciller y los funcionarios que rodean al canciller, con el que además tengo un muy buen diálogo, pero es mi superior y el que me da las órdenes, ¿no? Que puedo decir, mi opinión es esta, mi opinión es la otra. Hay un sistema de la Cancillería de intercambio de información permanente. Yo mantengo informado al canciller y a su equipo, donde está el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, su jefe de gabinete. Yo tengo interacción con el presidente, pero nos conocemos, tenemos una relación que no es cotidiana, pero si hay algún tema que sea de trascendencia y que requiera una emergencia, pero mi superior, y además en cualquier caso, si yo estableciera una necesidad de comunicar al presidente algo, también lo hago con el canciller, no omito esa situación. El superior es el canciller. Muy bien. Gabriel, ya tenemos que cerrar y agradecerte fundamentalmente tu tiempo, especialmente dedicado para nosotros. Te agradecemos muchísimo esta charla y como siempre despedimos y agradecemos con un aplauso a nuestros invitados. Estuvimos con el licenciado Gabriel Fuchs, embajador de la Argentina en Ecuador. Muchas gracias, Gabriel, por tu visita. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Gabriel, y le agradecemos también a nuestra operadora, Eliana Gómez, a Fabián Barreiro, a Florencia Torres Barte y su Galería de Arte, a Cristian Carbone, librodearte.com.ar, y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Bien, y también quiero hacer el avisito en Circe, nuestro lugar tan querido, donde va a estar hoy Marcelo San Juan en cuarteto a las 20:30 en Manuel Rodríguez 1559, no se lo pierdan. Nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde, Famosos Entre Nosotros, por Radio Trend Topic. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chau.